Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a ir dando comienzo a la conferencia de hoy. Vamos a desarrollar el tema Gnosis o Egipto y las escuelas de misterios. ¿Sí? Todos sabían este tema, ¿no es cierto? Vinieron a esta conferencia. ¿Sí? Perfecto. Gracias. Bueno, vamos a ir comenzando con una introducción, haciendo algunos comentarios para que todos conozcamos un poquito la dinámica de lo que estamos presentando. Mi nombre es Fernando Madós, soy instructor de AGIACAC, que es una asociación que trabaja en Argentina hace más de 40 años. Aquí en La Rioja estamos hace unos 30 años más o menos, difundiendo lo que es el conocimiento gnóstico, que es un conocimiento muy particular, conocimiento que uno no encuentra fácilmente en la formación que uno recibe en la educación formal. ¿Han estado todos en conferencias anteriores o hay alguna persona que es nuevita, que no ha venido antes? A ver, ¿ustedes son nuevos? Bien, listo. Entonces hacemos una pequeña presentación. AGIACAC es una asociación o una institución que junto a otras instituciones que se encuentran a nivel mundial conforman una federación o una confederación de instituciones que difunden el conocimiento gnóstico. En ese mapita ustedes pueden ver las distintas sedes que hay, o algunas, porque ahora ya hay también en Australia, en Sri Lanka, en África, que creo que no está ahí. Son un conjunto de instituciones que difunden el conocimiento gnóstico. El conocimiento gnóstico, como dijimos, es un conocimiento muy particular, un conocimiento que tiene como objetivo brindarle al ser humano una serie de herramientas, una serie de conocimientos que le permitan poder transformar su vida y poder mejorar su calidad de vida desde lo que es el autoconocimiento profundo de sí mismo, brindándonos herramientas, brindándonos una didáctica, una pedagogía para poder hacer esto, que esto no quede simplemente en una teoría. Y no es un conocimiento nuevo, no es un conocimiento exclusivo de estos tiempos, es un conocimiento muy antiguo, íntimamente relacionado con el tema que vamos a ver hoy, que son precisamente las escuelas de misterios. ¿Habían escuchado hablar sobre las escuelas de misterios? ¿Alguien sí? No, ¿no es cierto? Poco se conoce sobre esto. Eso es una realidad. Sin embargo, a todos nos despierta el interés de lo que son las antiguas tradiciones, las antiguas culturas que aparentemente tenían un conocimiento que se ha perdido y que no deja de sorprendernos los vestigios de esas antiguas culturas, ¿no es cierto? Por ejemplo, Egipto. Pero debemos decir que no es la única. Indudablemente, sus pirámides, sus grandes monumentos, son los que de alguna manera muestran algo portentoso. Pero vamos a ver que esto es común a muchas antiguas culturas. Bueno, esto que tenemos ahí enfrente son las actividades que estamos desarrollando. Hemos estado durante el mes de mayo, todos los miércoles, dando conferencias aquí. Y en el mes de junio vamos a estar el miércoles 4, el próximo miércoles aquí, y el miércoles 18 aquí, en este mismo lugar, a la misma hora. Pero el martes 10 y el jueves 26 vamos a estar en el espacio 73, acá muy cerquita, ¿sí? Las personas que quieran recibir estos avisos de dónde estamos y qué días, se tienen que registrar en ese QR que ven ahí en la entrada para que les puedan llegar esos recordatorios. La mayoría me imagino que está registrado y que vieron por ahí la publicidad, ¿no es cierto?, y se inscribieron. El que no, pueden registrarse con ese QR que está allí. Bueno, y el 2 de junio, en el Museo de la Ciudad, a las 4:30 de la tarde, va a estar comenzando los cursos que nosotros abrimos normalmente, que son los cursos de autoconocimiento. Estas conferencias que nosotros damos en este lugar y en el espacio 73 son conferencias más bien introductorias, conferencias
generales, amplias. Pero como les dijimos, el conocimiento gnóstico es un conocimiento que tiene un sistema ordenado de trabajo para poder producir algo maravilloso. Buenas tardes, adelante. Algo maravilloso que es conocerse a sí mismo. Esa es la esencia de la gnosis en todos los tiempos. Y es, podríamos decir, la mejor decisión que un ser humano puede hacer. Vamos a tratar de explicar esto a lo largo de este tema. Bueno, ¿se entendió más o menos? ¿Sí? Bien. Entonces, estas conferencias a las 18 horas, en los lugares que dijimos, aquí en el Espacio 73, y el lunes comienza el curso en el Museo de la Ciudad a las 16:30, 4:30 de la tarde. El Museo de la Ciudad es el que está cerca del Parque Sarmiento. El lunes 9 de junio. Lunes 2 de junio. Ah, el 2 al final. El 2. No el 9, como se había dicho. Sí, se cambió eso hace un tiempito. Yo es lo que iba a preguntar. Sí, se adelantó, se adelantó 2 días. Perdón, una semanita. Bueno, empecemos ya con el tema del día de hoy. Existieron en el Antiguo Egipto unas instituciones bastante particulares que se conocieron o se conocían con el nombre de Per-Ankh. Traducido a nuestro idioma, debemos entenderlas como las escuelas de la vida. Estas instituciones son, de alguna forma, instituciones un poco enigmáticas en el sentido de que, si bien se entiende que existieron dentro de los templos principales del Antiguo Egipto, no está muy claro cuál era su verdadera naturaleza y cuál era el conocimiento que se entregaba dentro de ellas. Sí se conoce de que eran escuelas donde formaban a los sacerdotes, donde formaban a los escribas, donde se formaban todas las personas que aspiraban al conocimiento profundo de la sabiduría egipcia, pero no se conoce qué era aquello, ¿sí? Y llamativamente estaban siempre vinculadas a los templos mayores de Egipto, como Menfis, como Ábidos, como Tebas, los principales, digámoslo así. Estas escuelas entregaban un conocimiento arcano, un conocimiento vedado o velado, un conocimiento que, como dijimos, no ha quedado escrito, no ha quedado registrado, han quedado algunas cosas por allí. Y entre algunas de esas cosas por allí, nosotros les traemos un escrito que sobrevivió de alguna manera al paso del tiempo, que es conocido como la Tabla Esmeralda. ¿Habían escuchado hablar de la Tabla Esmeralda? Bueno, algunos sí, quizás también acerca de Hermes Trismegisto, ¿sí? Ese nombre ya es como un poquito más conocido. De ahí viene la palabra hermetismo, que es más conocida también, ¿no? Vamos a leer un poquito, un fragmento de esa Tabla Esmeralda. Es verdad, sin mentira, cierto y muy verdadero, lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo. Por estas cosas se realizaron milagros de una sola cosa, y como todas las cosas proceden de uno, por la mediación de uno, así todas las cosas han nacido de esta cosa única por adaptación. El sol es el padre y la luna la madre. El viento la ha llevado en su vientre. La tierra es su nodriza y su receptáculo. El padre de todo, el telema del mundo universal, está aquí. Su fuerza o potencia permanece íntegra si es convertida en tierra. Separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo espeso,
suavemente con gran industria. Asciende de la tierra y desciende del cielo, y recibe la fuerza de las cosas superiores y de las inferiores. Tendrás por este medio la gloria del mundo, y toda la oscuridad huirá de ti. Es la fuerza fuerte, con toda fuerza o de toda fuerza, pues vencerá toda cosa sutil y penetrará toda cosa sólida. Así ha sido creado el mundo. De allí saldrán admirables adaptaciones, cuyo método se da aquí. Estas palabras herméticas, precisamente, llenas o cargadas de mucha sabiduría, pero de un velo también, porque se habla de algo, pero no se dice qué es, ¿sí? Nos lleva a preguntarnos qué es aquello, cuál es esa fuerza, de qué está hablando este dios egipcio que era el dios Ibis de Tot. Sí, necesitamos desconectar eso y bueno. No. Ya está. Sí, no pasa nada, no, ya es que no conecté el cargador simplemente. Bueno, un detallecito técnico, pero faltaba lo elemental, ¿no? Ahí está. Bueno. Fíjense que esta frase o este extracto nos habla precisamente de algo que se ha perdido con el tiempo, de alguna manera. Uno de los grandes estudiosos de estas escuelas de misterios fue un personaje... ¿Nos escuchan bien? O, a ver, ahí, ¿mejor? Listo. Bueno, un gran estudioso, un tradicionalista, una persona, un místico de alguna manera, que se dedicó a estudiar, como varios otros, acerca de lo que son las escuelas de misterios, fue Manly P. Hall o Manly Palmer Hall. Él nos dice en relación a estas escuelas lo siguiente: las escuelas de misterios eran y aún son las custodias de una doctrina secreta, una sabiduría universal que explica la relación entre el hombre, el universo y lo divino, y que revela el propósito de la existencia y los medios para conquistar la autorrealización del alma. Es decir, estas escuelas tenían y tienen ese conocimiento, esa doctrina secreta. Blavatsky también lo llamaba la religión antigua, que tiene las claves para que el ser humano pueda producir una transformación real y una autorrealización íntima de su ser, de su alma y de su espíritu. Es decir, estamos frente a algo demasiado portentoso. Pero las escuelas de misterios no son una exclusividad de Egipto, sino, como decíamos, han estado presentes en todas las grandes y antiguas tradiciones. Sin lugar a dudas, no podemos dejar de citar entre ellas al mundo heleno, al mundo helénico, a la antigua Grecia, en donde florecieron grandes escuelas de misterios, como los misterios dionisíacos, los misterios órficos, el oráculo de Delfos, distintas escuelas, bueno, la escuela de Pitágoras, ¿sí? Vieron que todos aprendimos alguna vez o conocimos a ese personaje que uno lo asocia como un gran matemático o geómetra, pero en realidad
Él era un filósofo y un ocultista que fundó una de las grandes escuelas de misterio del mundo griego antiguo, ¿sí? Y allí se desarrollaron cosas que hasta el día de hoy seguimos utilizando, o que dan fundamento a muchas de las ciencias que hoy utilizamos. No solamente la matemática y la geometría. Pero hay una en especial dentro del mundo griego que fue sin duda la escuela de misterios más importante y más trascendental, que se conoció como los misterios de Eleusis. ¿Habían escuchado esa escuela? Bueno, fue tan grande. Eleusis era el centro espiritual y religioso del mundo griego. Fue un centro espiritual que sobrevivió 2000 años. Un lugar donde prácticamente no se sabe nada, de lo cual no se sabe nada, se saben muy poquitas cosas. Había ciertas actividades públicas que se hacían, como grandes procesiones con antorchas, diferentes expresiones públicas, pero su tradición más profunda era totalmente hermética, misteriosa. Y en estas escuelas, como en todas las escuelas, es donde se formaron los grandes pensadores, los grandes filósofos, los grandes poetas del mundo antiguo. Por ejemplo, dentro de la misma Grecia podemos citar entre ellos a Sócrates, a Platón, a Pitágoras, como decíamos, a Aristóteles, a Empédocles, a Plutarco, bueno, una lista enorme de personajes que se formaron en estas escuelas y que, como dijimos, hoy son la base incluso de la cultura occidental, porque todo viene de esos grandes pensadores del mundo griego, del mundo romano, del mundo antiguo. Y porque desconocemos un poco más allá, pero muchos de ellos incluso se formaron en el antiguo Egipto. El mismo Pitágoras, el mismo Platón, viajaron a Egipto, se formaron en los pies de los sacerdotes egipcios. Es decir, allí hay mucha sabiduría, hay mucho conocimiento, que algunas cosas ellos las expresaron en sus libros, en lo que quedó, porque no todo quedó de aquellos autores. Pero siempre había un conocimiento que quedaba resguardado, y ellos lo decían así, ¿sí? Hay una parte que, bueno, pertenece a los misterios y que hay que descubrirlo, que hay que ir hacia eso. Existía dentro de estas escuelas una estructura iniciática donde no cualquier persona era aceptada. Eran personas a las cuales se las sometía incluso a una serie de pruebas, a una serie de evaluaciones antes de poder ser aceptado. Una persona que haya matado no podía ser aceptado, por ejemplo, en los misterios de Eleusis. Y eran incluso aceptados hasta personas que eran esclavas. En estos lugares desaparecía la distinción de todo aquello. Las mujeres participaban de aquello en el mismo nivel de los hombres, cosa que era extraño para ciertos modismos de culturas antiguas. Pero allí desaparecían todas las distinciones de este mundo y eran todos iguales. Y todos recibían, o todos tenían la posibilidad de recibir esos misterios, porque es la lógica. Dios no hace distinciones. Pero no solamente existieron las escuelas de misterios en Grecia, en Egipto, sino que cuando uno empieza a conocer acerca de la naturaleza de ellas, empezamos a verlas prácticamente en todo el mundo antiguo, ¿sí? Por ejemplo, podemos irnos
a Persia, al mundo babilónico, al mundo caldeo, asirio, esa Mesopotamia, ¿sí?, de aquellos lugares. Y allí vemos florecer los misterios de Mitra, el conocimiento profundo de Zoroastro. Quizás alguno ha escuchado hablar de un libro que escribió Nietzsche, que se llama Así habló Zaratustra. Exactamente, el mismo Zoroastro. En estos pueblos florecieron culturas maravillosas, culturas de tradición mistérica, y enseñando una espiritualidad de tipo superior, que muy poco ha quedado, y la mayor parte ha quedado velada, y por lo tanto es como que queda la cáscara, pero no están los que conocen la esencia, y por lo tanto se ve como el cascarón de aquello, y hasta se malinterpretan muchas de esas cosas. Bueno, si nos vamos a lo que es el sudeste asiático, el sur de Asia, India, China, Tíbet, lugares donde florecieron culturas de enorme espiritualidad. Todo lo que es el hinduismo, el budismo posteriormente, con todos los avataras. ¿Han escuchado hablar de los avataras? ¿Sí? Los distintos budas que van encarnando, ¿sí? Krishna va retornando y trayendo la misma enseñanza de siempre, adaptada a los distintos tiempos, a las distintas culturas, ¿sí? Y ellos esperan el último Buda, Maitreya, el Kalki Avatara, el Buda del futuro. Pero podemos hablar mucho. Bueno, Confucio, el taoísmo, tanto que ha dado esa región del mundo. No podemos olvidarnos de nuestras tierras, de América, donde florecieron culturas maravillosas, culturas cargadas de misterios, culturas llenas de profunda sabiduría. ¿A quiénes podríamos citar? Bueno, si leemos ahí, mayas, aztecas e incas son quizás las más importantes, pero los quechuas, bueno, son parte del imperio incaico, pero los mapuches, ¿sí?, en nuestras tierras, en el sur, había también tradiciones iniciáticas, tradiciones de misterios, que lógicamente se van perdiendo con el tiempo, porque eso sucedió en todos lados. Pero ese conocimiento ha estado y está allí. La cultura guaraní, también llena de profundos misterios. Todas estas escuelas tuvieron un conocimiento ancestral, un conocimiento que les permitió acceder a un conocimiento de tipo superior y que lo hemos olvidado. Nuestra sociedad, nuestra cultura se ha desarrollado mucho hacia afuera, pero se ha perdido, se ha olvidado ese enfoque del desarrollo interior. Eso nos ha pasado. Es parte de lo que nos ha tocado vivir. Bueno, si nos vamos a lo que es la tradición judeo-cristiana e islámica, vamos a encontrar también escuelas de misterios. No creamos que el cristianismo es una excepción. ¿Sabían, por ejemplo, que Jesús se formó en Egipto? ¿Habían escuchado algo de eso? No, ¿no es cierto? Probablemente no. Pero hay por ahí una parte en la Biblia que dice como que se fueron para Egipto, ¿no es cierto? Hay algunos evangelios no canónicos que hablan de la infancia de Jesús en Egipto, por ejemplo, en Tebas. Pero también hay, en esos años perdidos, que vieron que no se sabe qué sucedió desde los 12 años hasta los 33 años, se le llaman los años perdidos de Jesús, cuando Él va al templo y enseña en el templo a los 12 años y todos los sacerdotes quedan sorprendidos, y después aparece en Jerusalén a los 33 años. ¿Qué pasó?
en ese lapso de tiempo. Se lo conoce como los años perdidos de Jesús. Y hay documentos históricos fidedignos de lo que fue el peregrinaje que hizo Jesús por Egipto, por Cachemira, una zona de conflicto, por Jordán, por todo lo que fue obviamente Medio Oriente, pero todo lo que fue India y Tíbet. Como decimos, hay testimonios escritos de esto, documentos históricos que hablan del santo Isa. Lo pueden buscar, eso existe por ahí. Y que precisamente es el tránsito que él hizo en ese proceso de ir peregrinando por las distintas escuelas de misterio de aquellos tiempos, donde él se fue formando, donde Jesús se fue formando. Y después entregó esa obra maravillosa que es ese conocimiento que nosotros llamamos el cristianismo, que es una sabiduría que es la misma sabiduría antigua, adaptada a nuestros tiempos, o a los tiempos, aquellos tiempos hace 2000 años, ¿sí? Sobre una base judía, porque él era judío, ¿no es cierto? ¿Y él dejó de ser judío? No, en ningún momento. Él nació judío y murió judío, porque, y él lo dice, yo no he venido a derogar la ley, he venido a cumplirla. La ley judía, la ley mosaica. Porque en el fondo es lo mismo, solamente que el judaísmo se había ya degenerado. Las autoridades religiosas de aquellos tiempos son los mismos que traicionan a Jesús, ¿sí? Es decir, ya esa religión había perdido la esencia de los misterios, ¿sí? Y por eso Jesús nos dice, no dejéis noche ni día de buscar hasta que hayáis encontrado los misterios del reino de la luz. Fíjense qué interesante esa invitación que Él nos hace, o esa enseñanza que Él nos deja. No dejéis ni de noche ni de día. Significa que hasta en los sueños uno debe buscarlo. Y hay que ir a descubrir esos misterios de la luz. Y él también nos decía, el reino está dentro, no está afuera. No lo busquen en una iglesia, no lo busquen. El reino está dentro de vosotros, ¿sí? El reino de Dios, el reino de los cielos. Así se lo dijo a Nicodemo. Hay que volver a nacer. Bueno, ya lo vamos a ver eso después. Bueno, hasta acá, ¿venimos bien? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Algún aporte? Bueno. ¿Qué enseñaban estas escuelas? Bueno, algo hemos dicho, de una forma obviamente muy sintética, lo que decía Manly Hall. Él decía, ellas tienen una doctrina antigua, una doctrina secreta que se ha perdido, pero que es la doctrina auténtica que le enseña al ser humano a poder, a conocer la relación que tiene consigo mismo, con el universo, con la naturaleza, y que le enseña a producir una autorrealización del alma. Y eso se conoce también con el nombre de regeneración espiritual y física. Entonces, yo sé que son palabras que lógicamente nosotros vamos a ir entendiendo algunas cositas, eso es normal. Detrás de todo lo que decimos hay mucha tela para cortar. Pero bueno, acá nosotros ponemos algunos términos para que nosotros entendamos un poco acerca de qué hablaban esas escuelas, porque todo eso ha ido quedando en las religiones y, como dijimos, ha quedado la cáscara de todo eso. Pero todas las antiguas tradiciones nos hablaron acerca del origen del mundo, de la creación del universo. Por ejemplo, el Génesis nos habla de eso. Claro, uno no va a interpretarlo literalmente, porque eso no fue así.
Todo como dijimos, eso está velado. Pero todas las antiguas tradiciones enseñaron que el mundo venía de un caos o de la nada, bajo distintas formas. Nos hablaron acerca de lo que es la transmigración de las almas, es decir, que el alma de cada uno de nosotros va pasando por distintos cuerpos, en distintas existencias, a través de los distintos tiempos. Nos hablaron de leyes universales como el karma. ¿Alguien estuvo en la conferencia del karma que dimos? A ver, levante la mano. Bueno, hablamos de una de esas leyes que es la ley del karma, o también conocida como la ley de causa y efecto. ¿Sí? Pero son muchas las leyes que nos rigen, leyes físicas y leyes metafísicas. La recurrencia, la evolución, la involución, la reencarnación, el retorno. ¿Y es lo que quiere decir transmigración de las almas? Reencarnación. La reencarnación es una de las formas en las que transmigra el alma, pero no la única. Existe el retorno y existe la reencarnación, y son diferentes. La cábala, la alquimia, ciencias que han estado siempre presentes. La cábala es la ciencia de los números, y la alquimia es el arte transmutatorio, el arte de la transformación de lo denso en lo sutil, de lo inferior en lo superior, que algo Hermes nos decía. Hay que separar lo denso de lo sutil con gran industria, decía él. Eso hace referencia a la alquimia. ¿Han escuchado hablar de los alquimistas? ¿No es cierto? Bueno, indudablemente todo acerca sobre los misterios de la vida y los misterios de la muerte. Y no solamente físicos. Porque cuando en las religiones se habla de la muerte, y fíjense que los egipcios parecían como que estaban siempre hablando de la muerte, ¿no es cierto? Y de lo que sucedía más allá de la muerte. Los budistas también. Todas las religiones nos hablan de la muerte, de qué hay más allá de la muerte, porque conocen esos misterios. Y esa muerte también hay que entenderla en un sentido más profundo, porque incluso si uno, por ejemplo, analiza lo que es el Evangelio, el Antiguo Testamento, vamos a encontrar de que Jehová manda a matar a pueblos enteros. ¿Han visto eso? ¿Les ha llamado la atención eso? Cómo Dios le dice a los israelitas que vayan a aniquilar pueblos. Pero por otro lado, le da un mandamiento que les dice, no, matar. ¿No es una contradicción? Entonces no podemos entender literalmente las enseñanzas de las antiguas escuelas. Hay que comprender, hay que ir poco más allá, más profundo. Lógicamente, eso es parte de un proceso de uno ir descubriendo aquello y de ir entendiendo esta ciencia, porque es una ciencia. Pero esa muerte tiene que ver con una muerte de lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a conocer los libros sagrados del hinduismo, vamos a encontrar el Bhagavad Gita. ¿Han escuchado, no es cierto? ¿Cómo comienza? ¿Alguien la leyó? Bueno, esa obra comienza con Krishna diciéndole a Arjuna que no sea miedoso y que vaya a enfrentarse contra sus primos, que tenían un ejército, y que los elimine. Así comienza el libro, que tiene un contenido espiritual enorme, que nos habla del karma, que nos habla de las vidas pasadas, que nos habla de la transmigración, que nos habla de un montón de cosas muy profundas. Pero Krishna diciéndole, dale, no tengas miedo y anda a ir, mata a todos. No podemos interpretar eso literalmente. Esa lucha, como la misma del Islam, que dice que hay que matar a los infieles,
Si nosotros la interpretamos literalmente, tenemos que ir a matar personas. Y eso no es así. Eso tiene que ver con quiénes son los infieles. No son los que no creen en el Islam. Son los que están dentro nuestro. Y son los que están en contra de Dios. Pero no afuera, porque cada uno que haga lo que considere, porque tiene el libre albedrío. Pero el que se propone hacer un trabajo sobre sí mismo, sí debe hacer un trabajo de purificación, de muerte, pero de muerte de cosas que uno lleva dentro. Dentro de nosotros hay sombras, hay tinieblas, hay oscuridad, hay fuerzas que dominan nuestra voluntad. ¿Cuántas veces hemos querido cambiar algo? Que nosotros decimos, esto no me hace bien, esto me destruye, esto me mata, esto me convierte en un verdugo de los demás. Quiero cambiar eso y no puedo. ¿Se han visto frente a esas situaciones? Un vicio, por ejemplo. Hay algo dentro mío que tiene hasta más voluntad que yo mismo. ¿Qué es eso? ¿Por qué tiene autonomía? ¿Por qué hace lo que quiere o tiene capacidad de dominarnos? Bueno, todas las antiguas tradiciones, las antiguas religiones, le han dado distintos nombres a eso. El Islam lo llama los infieles. Pero en el cristianismo los encontramos como los pecados capitales, que son 7. ¿Sí? Los demonios. Bueno, los espíritus azúricos. Cada religión, los egipcios lo llamaban los demonios rojos de Set. Todas son fuerzas que están dentro de cada uno de nosotros y que nosotros debemos eliminarlas porque son las que están en contra de Dios, en contra de Jehová, en contra de Brahma. Pero no son personas, son cosas que están dentro nuestro. Y contra eso es contra lo que uno debe luchar. Pero a su vez son creaciones nuestras, porque somos nosotros mismos quienes hemos creado esas cosas. Pero nos toca eliminarlas, si es que queremos producir una transformación de tipo superior. Porque si no lo hacemos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo no elimino un vicio? Cada vez me hago más vicioso, más dependiente de eso. Es así, ¿no es cierto? Y cada vez mi vida es peor. Es decir, si yo no me dedico a trabajar sobre mí mismo, cada vez eso empeora. Es así, ¿no es cierto? Y estamos hablando simplemente de un vicio. Hay cosas más fuertes. ¿Sí? Por eso todas estas antiguas tradiciones siempre nos hablaron de que para lograr la autorrealización hay que eliminar, hay que morir. Pero no siempre hay que entenderlo como la muerte física. ¿Sí? O más bien, no hay que entenderlo como la muerte física. Pero también nos hablaron de los misterios de la vida, así como estos que son los misterios de la muerte. Y esos misterios de la vida son más profundos, más ocultos. Vieron que hay un pasaje donde Jesús le dice a Nicodemo era un sacerdote, que ya sabía que los sacerdotes judíos lo iban a traicionar, lo estaban buscando. Entonces él, reconociendo en Jesús a un maestro espiritual, lo va a ver en la noche y tiene un encuentro con él. Esa fotito que vemos ahí es como una representación y le dice: maestro, nosotros sabemos que tú eres un enviado de Dios, porque las cosas que tú haces no las puede hacer alguien que no viene de Él. Y Jesús le dice: de cierto os digo que para entrar al reino de Dios hay que volver a nacer. ¿Se acuerdan de esa partecita? ¿Han escuchado?
Y Nicodemo queda como sorprendido. Le dice, ¿cómo alguien puede volver a nacer? ¿Acaso puede meterse nuevamente en el vientre de su madre? Jesús, viendo que él era un sacerdote y no conocía esto, se lo vuelve a explicar sin develárselo, pero le dice, hay que volver a nacer a través del agua y del espíritu o del fuego. Lógicamente Nicodemo queda más confundido todavía. ¿Cómo es eso de nacer a través del agua y del fuego? Y Jesús continúa y le dice, así como Moisés levantó su serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre en cada uno de nosotros, para poder entrar al reino de Dios. Bueno, no sabemos cómo continuó aquella instrucción, porque hay una parte nada más. Pero lo cierto es que Jesús, y en la Biblia o en los textos del Nuevo Evangelio, queda esa partecita velada, porque dijimos, los misterios, imagínense que en el Eleusis fueron 2000 años de misterios y no se sabe una palabra de eso. Se cuidaba con mucho sigilo iniciático aquello, por razones necesarias. Pero quedaron las formas, quedaron los símbolos, y por eso aparece ese Moisés levantando una serpiente, y Moisés decía, el que toque esta serpiente de bronce se cura. Eso está en el Antiguo Testamento. Y Moisés le dijo, así como Moisés levantó su serpiente sobre la vara, así debe ser levantado el Hijo del Hombre. Y esa serpiente, ¿no es acaso un símbolo muy presente en todas las antiguas tradiciones? Fíjense las imágenes que nosotros hemos colocado allí, por ejemplo. Vieron que los faraones tenían una serpiente que salía de su entrecejo. Buda, cuando alcanzó la iluminación, lo hizo debajo de un árbol que se llama el árbol Bodhi. Y dice que cuando él llegó a esa iluminación, una gran cobra, una gran serpiente, se puso detrás de él y lo cubrió de la lluvia que caía. ¿No son cosas muy parecidas? Los dioses nagas hinduistas previos al budismo se representaban con 5 y hasta con 7 serpientes, porque las serpientes había que levantarlas en cada uno de los cuerpos de la persona, que son 7. El Kundalini, ¿han escuchado ese término? Es el nombre que se le da en sánscrito a esa serpiente. Porque hay 2 serpientes, la mala, digámoslo así, la del Edén, ¿sí? Que uy, qué casualidad, se le escapó a Dios por ahí, ¿sí? Pero también la que sanaba a los israelitas en el desierto. La que baja, la que desciende, pero la que sube. La otra es la que sube, ¿sí? Detrás de esto hay profunda sabiduría, hay grandes misterios que necesitamos conocerlos, que necesitamos descubrirlos, si es que dentro de nosotros está ese anhelo, lógicamente, porque no cualquier persona se siente interesada por estas cosas. Pero el buscador, aquel que siente que lo que se le enseña no es todo, y que hay algo más, y que hay cosas que no le cierran, empieza a buscar. Su alma, algo adentro, le hace sentir una sed de sabiduría. Y va a buscar y se mete, miren, en cualquier lado. Y así anda uno, en cualquier lado. Hasta que va conectando con eso que su alma va reconociendo. ¿Sí? Bueno, ¿hasta acá? ¿Venimos bien? Bien.
Todas estas antiguas tradiciones nos dijeron siempre que estábamos dormidos, con los ojos abiertos, pero dormidos. De hecho, la palabra Buda significa iluminado o despierto. Es decir, que si despertó, antes estaba dormido. Si a una persona en Occidente le dicen que vivimos dormidos, nosotros no entendemos lo que nos dicen. Pero si a una persona en Oriente le dicen que está dormido, la persona entiende, porque en su cultura eso es normal. Saben, se les enseña que estamos dormidos y que el mundo es una ilusión. Lo llaman Maya, ilusión. Bueno, la ciencia está descubriendo eso, ¿vieron? A través de la cuántica, de que aparentemente es el que observa el que define el mundo, la realidad. Cosas que por ahí no entendemos fácilmente y que la ciencia está tratando de entender. Lo que son los campos cuánticos, cómo influye el observador en la creación de la realidad. Pero se están dando cuenta que la materia es una ilusión, que no existe algo sólido, aunque nuestros sentidos nos dicen que sí. Que el átomo no es más que partículas eléctricas, energéticas. Que la materia como tal es un campo energético, más que algo material. Es decir, todo es energía, todo es vibración, como lo dice el mismo Evangelio de Juan. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y todo lo que fue hecho por el verbo. Es decir, el sonido, la vibración. Einstein decía lo mismo. Todo se reduce a una sola expresión. Algo se mueve. Como lo dijo Juan. Esas fueron las palabras de Einstein en sus tiempos finales, en sus últimas entrevistas. Bueno, nosotros poco se nos ha enseñado sobre eso, pero hay una un maravilloso mito que enseñaba Sócrates, que es el mito de la caverna. ¿Lo escucharon? Bueno, el que no lo conoce, le sugerimos que lo conozca, o que lo lea, o que busque. Hay muchos videos en internet que lo explican. Se llama el mito de la caverna y explica de que el ser humano vive en una cueva y solamente ve sombras de la realidad, pero que no ve la realidad y que está metido en un lugar totalmente oscuro sin poder ver la realidad. Se los sintetizo, pero es muy rico y les sugiero que lo conozcan. Es decir, que todas estas escuelas enseñaron que estamos dormidos y que hay que despertar. Que no es sencillo, ¿no? Pero que hay que hacerlo para el que quiera, porque uno no va a obligar a nadie. Sócrates decía, puedes vivir toda una vida sin siquiera despertar. Es decir, podemos nacer y morirnos y jamás darnos cuenta de esto. La realidad está mucho más allá de lo que nuestros sentidos físicos perciben. ¿Esto lo han visto alguna vez? Se llama el árbol de la vida o el árbol sefirótico. Es parte de las enseñanzas cabalísticas del judaísmo, donde nuestro mundo es este. Miren, aquí, Malkut. Pero cada una de estas esferas son precisamente esferas de realidad, mundos, universos, los universos paralelos que a veces se mencionan. Estos son 10 y existen otras regiones por encima de ellos. Y existen para arriba y para abajo. Se nos enseña, o el gnosticismo enseña, y todas estas escuelas de misterio siempre enseñaron que nosotros no tenemos un solo cuerpo físico, sino que tenemos muchos cuerpos, varios cuerpos, que somos séptuples. Una persona
que pierde, por ejemplo, un brazo, hay momentos que lo sigue sintiendo. ¿Sabían eso? Aunque físicamente no lo tenga más. ¿Por qué es eso? Porque sigue existiendo. Porque hay una parte, se cortó la parte física, pero existe algo más allá, que todavía está. Y existe toda una biología esotérica, desconocida por nuestra ciencia, conocida por algunas antiguas tradiciones. Por ejemplo, ¿qué ven ahí ustedes? Los chakras, exactamente. Que son 7 los principales, pero en realidad tenemos miles de chakras, ¿sí? Pero, por ejemplo, tenemos también centros psicofisiológicos, tenemos 3 cerebros, ¿sí? A veces nos cuesta usar uno, ¿sí? Imagínense que los otros, ¿qué los vamos a usar? Menos todavía, ¿sí? Nos enseñan a desarrollar muy poco. Es más, hay áreas del cerebro que no se sabe para qué están. Hay personas que pierden masa encefálica y son lo mismo, o somos lo mismo, porque hay áreas del cerebro que no están utilizadas porque no nos hemos desarrollado completamente, ¿sí? Bueno, es decir, hay mucho por descubrir. La realidad es mucho más amplia de lo que simplemente nuestra sociedad nos ha transmitido y nos ha enseñado por sus limitaciones muy lógicas, pero que antiguamente se conocía todo esto. Por alguna razón nos fuimos desconectando de eso. El hombre es un ser no logrado. Bueno, ahí nosotros hemos puesto algunas facultades, capacidades, intuición, clarividencia, telepatía, clariaudiencia, polividencia, levitación, revelaciones en los sueños. Muchas cosas que uno dice, bueno, son cosas medias de fantasía, pero que yo casi que me juego que por lo menos alguna vez en la vida el destello de alguna de ellas tuvimos. Una mamá, por ejemplo, a veces percibe que algo pasa con uno de sus hijos, que no está ahí, que a veces está en otro continente, o en otra provincia, o en otro país, y siente algo, se comunica y lo corrobora, ¿sí? ¿De dónde viene eso? ¿Cómo es posible eso? Ese es un simple fenómeno, pero muy difícil de explicar o sin respuesta en estos tiempos. ¿Esa intuición? Claro, la intuición femenina, ¿no? Que se dice, y de una mamá más todavía, porque hay una conexión. Aristóteles decía, conocerte a ti mismo es el principio de la sabiduría. Y decía algo más, si crees que conocerte a ti mismo es un proceso intelectual, estás totalmente equivocado. No pasa por la cabeza. Hay un proceso profundo donde hay que despertar otras cosas para conocerse. En una de esas escuelas de misterios han quedado, como dijimos, algunas cositas. Y por ejemplo, en el oráculo de Delfos, en el templo de Apolo, existe una frase enigmática, que quizás la han escuchado alguna vez. Homo nocete ipsum, traducida al latín, claro, que significa hombre, conócete a ti mismo. Pero completa se las voy a leer. Te advierto, quien quiera que fueres, o tú que deseas sondar los arcanos, que significan los misterios de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera.
Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Oh hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y sus dioses. Pensemos o reflexionemos un segundo en esto. Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Ustedes, tratemos de dimensionar lo que es el universo. Vieron que se dice que la Tierra es un punto en el espacio. Y ellos decían, conocerás el universo, es algo demasiado grande. Demasiado grande. Y no solamente el universo material, ellos decían, los dioses, los que están detrás de esa área que es el mundo o el universo material. Es decir, aparentemente, descubrir, conocerse a sí mismo, despierta una serie de capacidades totalmente desconocidas y de enorme capacidad, de enorme potencia para adquirir conocimiento. Pero como dijo Aristóteles, no es intelectual. Esta inscripción es enigmática, pero es el axioma fundamental del autoconocimiento profundo. Hoy hay cursos de autoconocimiento que le enseñan a una persona a conocerse en el mundo, pero eso no es de lo que estamos hablando. Esto es un proceso profundo, ¿sí? Parte de todo lo que hemos expresado en esta conferencia tiene que ver directamente con esto. Tiene que ver con ese curso que mencionábamos al principio, que va a comenzar este 2 de junio en el Museo de la Ciudad de 4:30 a 5:30, es lunes y miércoles. Se pueden inscribir acá, los cursos son libres y gratuitos, no lo hemos dicho, pero nuestra institución es sin fines de lucro. Sí, lógicamente la sostenemos entre los que estamos dentro de la institución, así hemos recibido la gnosis nosotros y así tratamos de que se siga difundiendo. Los cursos, como dijimos, son gratuitos, siempre hay una cajita de colaboraciones, el que quiera y el que puede colabora, no es para nosotros, esto se usa para difundir, para que esto siga llegando a más personas. Y es en este curso donde uno va a recibir 23 lecciones que nos entregan una didáctica para que uno sepa cómo hacer o cómo empezar a hacer esto. Porque estamos hablando de que esto es algo profundo, pero alguien nos tiene que decir cómo se hace, nos tiene que enseñar, y eso tiene que ser verificable, porque esto, dijimos, no es teorías. Esto es para que una persona pueda realmente constatar estas cosas. Por eso está esa posibilidad que tratamos de abrir. En este caso quizás el horario a algunos les queda bien, a otros no tanto. Se pueden inscribir igual, van a ver una opción abajo que dice no puedo en este horario, pero quiero que me avisen de próximos cursos. Entonces ahí se anotan y cuando nosotros abramos otro curso, que estamos ahí en busca de otro salón y quizás otro horario, ahí les vamos a avisar también para que sepan, ¿sí? Pueden sacar una fotito ahí, entrando, o si no entrando a gnosis.link/La Rioja 1C de casa, ¿sí? Porque es primera cámara, es el primer nivel. 1C, La Rioja 1C, gnosis.link/La Rioja 1C. Bueno, ahí les dejamos los 2 QRs, el que les acabamos de mencionar y el de donaciones para el que nos quiera dar una manito, que como decíamos, eso nosotros lo usamos para hacer publicidad en Facebook e Instagram, que es probablemente lo que ustedes han visto, ¿no es cierto? A ver, levante la mano los que vieron, los que se inscribieron o conocieron esto porque lo vieron en Facebook o Instagram. Bien, bueno, sí, la mayoría, perfecto.
¿sí? Eso es para que esto le siga llegando a más personas, ¿sí? No hay un monto, nada. Lo que ustedes quieran, todo eso a nosotros nos ayuda, ¿sí? Y ninguno de nosotros cobra de esto. Cada uno de nosotros tiene, bueno, su empleo, su profesión, ¿sí? Lo hemos recibido así, lo queremos compartir así y ustedes pueden darnos una manito con eso. Bueno, hasta acá el tema de hoy. Si hay preguntas, las escuchamos, con gusto las respondemos y a la salida hay también un cafecito ahí para el que quiere. ¿Se entendió? ¿Sí? Perfecto. ¿Hay preguntas? ¿Hay dudas? Sí. Todo lo que nos informó, las charlas que se llevó a cabo, nosotros no podemos acceder a ese material de lectura, ¿Sí? A esto que nosotros presentamos hoy, sí, nos lo piden y se los compartimos sin ningún problema. Sí. Si uno quisiera profundizar en este conocimiento, ¿hay algún tipo ¿De bibliografía? Sí, hay muchos libros. Hay una página, a ver, déjenme que... a ver, entren a esta página que les voy a decir. Books, como en inglés, books.gnosis.is. Pero no sé si está funcionando. Si alguien nos puede verificar. Y si no, la palabra gnosis, vieron que se escribe con G, ¿sí? ¿Está ahí? Ahí está. Exacto. Ahí pueden, en esa que les dije, está funcionando, pueden acceder a los libros, que hay muchos libros. Lógicamente, son libros profundos algunos, ¿sí? Ahí no están ordenados a lo mejor en el proceso que uno debería ir haciendo, pero sí, ustedes los leen tranquilos. Y si se asustan, se asustan, ¿sí? Y si les llena el alma como nos ha llenado a nosotros. Sí, bueno. O sea, esto no sé, yo por ahí no lo entiendo muy bien, pero es una escuela, una institución, algo donde uno se inscribe, participa, es más tipo alumno. Sí. Justamente, este curso lo va a convertir a ustedes en alumnos de una escuela. La Gnosis tiene distintos niveles. El primer nivel, la primera cámara, es una escuela, donde uno va, así como ustedes, vinieron, se sentaron, hay un profe, les da una clase, les da una serie de herramientas para que ustedes pongan en práctica. Esa es la escuela. Después, en un segundo nivel, ya hay una parte más mística, más de práctica, más de meditación, más de profundización a un nivel práctico y místico de esto, ¿sí? Pero eso ya es un segundo nivel para el que quiere profundizar. Y después hay un tercer nivel, ¿sí? Que es más profundo todavía, ¿sí? Pero hay que ir dando los pasitos, ¿sí? Yo tengo una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre retorno? Bien. Bueno, la palabra reencarnación viene del latín re, que significa volver, y encarnación, que significa en la carne, digamos. Eso no es para cualquier individuo. Solo se encarnan los dioses. De hecho, el Bhagavad Gita y Krishna, que es quien nos habla de la reencarnación, en ningún momento nos dice que todos reencarnamos. Pero sí habla de la reencarnación. Se reencarnan los individuos sagrados, se reencarnan los dioses, se hacen carne. Pero también existe el retorno, o la palingenesia, como la llamaban los cristianos primitivos, porque uno puede decir, pero el cristianismo, por ejemplo, no habla de reencarnación, por ejemplo. ¿Sí? Si uno se ha formado dentro del catolicismo, dentro de alguna iglesia cristiana, tiene la idea de que la vida es una sola. Pero el cristianismo siempre y antiguamente enseñó que uno no tiene una sola vida.
Incluso hay un pasaje en la Biblia, o sea, esto se cambió en el 500, en el año 500, en un edicto que se llamó, el otro día lo dijimos acá, el edicto de Milán, creo que fue, en el 500 y algo. Allí se suprimió todas las referencias a eso. Desgraciadamente, hay cosas que se han hecho, desgraciadamente. Pero en los textos cristianos primitivos se hablaba de que toda alma, ¿no es cierto?, va haciendo ese paso y esa transmigración, porque miren, sería la única religión que no lo dice. Todas lo dicen. Incluso el judaísmo, que hoy tampoco lo dice, lo decía. La Cábala habla de esto. ¿Sí? Pero bueno, no nos vamos a meter ahí, vamos a ir a responder esa pregunta, ¿sí? Que es lo que nosotros hacemos, lo que los mortales, digámoslo así, hacemos es retornar. Vamos a decir que es muy parecido, porque decir, tanto los dioses como los hombres mortales tomamos un cuerpo físico. Si nosotros vemos un dios encarnado y un mortal encarnado, son dos personas, tienen, digamos, la misma estructura física, ¿sí? Pero todo lo que lo rodea alrededor es muy diferente. Las condiciones y lo que determina la existencia de un ser de esos o de un ser mortal es diferente. Ahora, ¿por qué hay diferencia? ¿Por qué uno es Dios y otro es mortal? Bueno, todos en el fondo somos dioses, ¿sí? Y de hecho Jesús lo dice. Dice, cuando a Jesús lo acusan de él llamarse hijo de Dios, él le dice, ¿acaso vuestra ley no dice dioses sois? Es decir, eso está en el Salmo 182, si mal no recuerdo. Dioses sois, es decir, no todos somos dioses. Y dice, Dios está en la reunión de los dioses. Todos somos dioses, pero hay una diferencia entre el Dios que es consciente y que está despierto al Dios caído, digámoslo así, que somos nosotros. Dioses, pero que hemos olvidado lo que somos. Que nos hemos desconectado de nuestra naturaleza divina. Y tenemos que volver a conectarnos. Y para eso están las religiones. ¿Saben qué significa la palabra religión? Viene del latín también re, que significa volver, y ligión viene de ligare, que significa unir. Volver a unir. Las religiones buscan que el hombre se vuelva a unir con algo, con sí mismo, con su naturaleza divina. En Oriente no se habla de religión, se habla de yoga. ¿Y qué significa la palabra yoga? Unión. ¿No es lo mismo? Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Bien. Larga la respuesta, pero bueno. ¿Se entendió? Sí. Pensé que no, pero bueno. ¿Algo más por ahí? ¿No? Bueno. Entonces, los esperamos para los que puedan venir en las próximas conferencias. Y los que quieran iniciar el curso, los invitamos, les aseguramos que no se van a arrepentir. ¿Cuántos miércoles quedan acá? El próximo miércoles acá, miércoles 4, que vamos a hablar sobre el mundo de los sueños. Y después ya pasamos al martes 10, creo que les dije, en el espacio 73. ¿Y ese curso de autoconocimiento cuánto dura? Son 23 lecciones, lunes y miércoles, 1 horita. Sí. A partir del lunes 12. Bien.